Bueno, rapidito, sin quitarle mucho tiempo, vamos a hablar un poco sobre los conceptos de WLAN. Que, que eso vamos a tratar acá, una pequeña introducción de las tecnologías inalámbricas, cuáles son los componentes, cuál es la funcionalidad, qué función tiene el protocolo CAP-WAP y la administración de canales y amenazas de WLAN y por qué son y cómo podemos asegurarlas. Ok, pues ya habíamos hablado un poco de que una WLAN es una wireless LAN y también hablábamos de que los beneficios, por ahí mencionábamos de que casi no vamos a tener cables, que tenemos más movilidad, pues eh, como tal es una red sin cables, entonces una WLAN. Entonces, existe más movilidad, yo puedo moverme con mis dispositivos y no no dejo de tener internet o red, etcétera. Y las infraestructuras inalámbricas se adaptan a todas las necesidades de las tecnologías. Si ustedes se fijan, incluso ahora las consolas y los televisores ya ni siquiera traen un puerto físico en temas para conectar un cable, sino que viene de forma inalámbrica. Vamos a encontrar algunos tipos de redes como a nivel inalámbrico, como una red inalámbrica de área personal, como una WPAN, que es de baja potencia y realmente de muy corto alcance, unos 20 o 30 pies o unos 6 o 9 metros, y basado en el estándar IEEE 802.15. Y con una frecuencia de 2 GHz y habla más que todo sobre los temas de Bluetooth y Zigbee, que son un ejemplo de esos WPAN, que son una Wireless Personal Area Network, o sea, una área personal, una red inalámbrica personal, podríamos decir. Existen las LAN inalámbricas, las WLAN, que son de red de tamaño mediano de hasta aproximadamente 300 pies, basado en el estándar 802.15 y con una frecuencia también de 2.4 GHz, pero podemos llegar a los 5 GHz. Existen las Wireless MAN, que son las metropolitanas, gran área geográfica, como una ciudad o un distrito, y utilizan frecuencias específicas con licencia. Y también existen las WAN inalámbricas, o sea, una doble ¿cómo se llama? WAN o o WWAN, como la quieran llamar. Y bueno, ya sabemos que es una WAN, ¿verdad? Que es extensa y que también funciona a través de licencias. Tenemos tecnologías inalámbricas que no solo es una wireless, también son, por ejemplo, cuando dicen no es solo es la red inalámbrica que tenemos que es inalámbrica como tal, sino que tenemos el Bluetooth, que es el estándar IEEE WPAN. O sea, a través del Bluetooth nosotros generamos una red privada, ¿ok? Cuando le compartimos Bluetooth a otro dispositivo, al radio, a un reloj, a otro celular, etcétera, ¿no? Y estos andan en 300 pies o unos 100 metros. Eh, También tenemos el WiMAX, que el WiMAX es aproximadamente 7 veces más fuerte en la señal que un Wi-Fi, así brevemente. Tenemos el ancho de banda celular también, ¿verdad? Que como podemos ver es transporte de voz y datos utilizado por los teléfonos móviles, por automóviles, por tabletas, computadoras portátiles. Todo eso pues nosotros lo podemos obtener. Y el Global System of Mobile, que es GSM, reconocido internacionalmente, ¿verdad? Y a través del código de división de múltiple acceso, que es el CDM. Eh, a nivel ¿cómo se llama? De la parte inalámbrica, son semiduplex, o sea que se puede enviar y transmitir, pero no a la vez. O sea, tengo que recibir para después poder regresar la comunicación. Entonces, eso vuelve que la red inalámbrica sea un poco más lenta que la red alámbrica, ¿ya? Porque la red alámbrica, a través de los cables o a través del medio que tengamos, que podemos enviar y recibir mensajes al mismo tiempo. Una red inalámbrica solo envía y después recibe, o solo recibe y después envía. ¿Verdad? Las bandas de ancha satelital, como ya conocemos, que utilizan antenas parabólicas, direccional, alineadas con satélites que están en la órbita y necesitan una línea clara del sitio. Normalmente son usadas en áreas rurales donde el cable y el DSL no están disponibles. ¿Qué es el DSL? ¿Quién nos brinda servicio de suscripción digital? DSL, línea de servicio de suscripción digital. ¿Quién? ¿Qué empresa? Vamos a ver.
Es la única empresa en el país que brinda DSL. O sea, Internet por una línea de suscripción digital. ¿Alguien sabe? Sky. No. Skype manda por ancho de banda satelital, igual que Claro, igual que Tigo. Pero si ustedes se fijan, dice, normalmente se usan en ubicaciones rurales donde el cable y el DSL no están disponibles. Las televisoras por cable ya sabemos, ¿verdad? Que también Tigo, Claro, Cable Color y otras más, pues brindan esos servicios. Pero ¿quién brinda temas de DSL a nivel de... DSL no tira temas de televisión, sino que es más que todo temas de Internet. Pero sabemos que los cableros, pues nos brindan televisión por cable, pero también nos brindan Internet. ¿Qué empresa en el país es la única en el país que brinda DSL? Condutelix. Ondutel, correcto. La línea de distribución digital es la línea que va para el teléfono fijo. Por ahí se brinda entonces el Internet. Por toda la línea de telefonía fija se brinda. Eso es DSL. Ok. Aquí están los estándares del 802.11, que es el tema de la WLAN, que define cómo se usa la frecuencia de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí están cuando ustedes miran un dispositivo que dice es que la 802.11a, perdón, A quiere decir que utiliza 5 GHz. Se van a poder ver que dicen es 802.11 AGN, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, quiere decir que utiliza 5, pero también puede estar en 2.4, o sea que en las 2, y eso es lo que significa. Es la velocidad que puede transmitir y cuál es cómo se llama y con quién es compatible. Acá podemos ver todos los dispositivos inalámbricos funcionan en un rango de espectro, ¿verdad? Electromagnético. Y las redes WLAN funcionan en bandos de frecuencia de 2.4 a 5 GHz. Esa es la frecuencia que trabajan. Entonces, si nos fijamos, la 2.4 GHz trabaja en 802.11. ¿Quiénes? La B, la G, la N y la X. Como podíamos ver acá, ¿verdad? Entonces, la B que trabaja en 2.4, la G, la N también trabaja 2.4 y la X también. ¿Okay? Y la 5 que trabaja, trabaja la A, trabaja la N, la AC y la X. Entonces, ahí podemos ver. Esas son las frecuencias en que trabajan. Realmente un dispositivo trae estas nomenclaturas para saber en qué frecuencia trabaja, ¿verdad? Para saber en qué frecuencia trabaja. Y en base a eso, pues, nosotros podemos utilizar qué tipo de frecuencias o qué tipo de canal podemos utilizar o frecuencias tiene mi dispositivo y por esa razón puede ser que no conecte. Algunas organizaciones están involucradas en esto, sí, como la UIT, la IEEE por temas de energía, de parte eléctrica, la UIT por la regulación de los espectros de radioeléctricos y de órbitas satelitales, y la Alianza Wi-Fi también, ¿verdad? Que está en esta parte. ¿Qué componentes utilizamos en las WLAN? Bueno, ocupamos antenas, ocupamos routers inalámbricos, ocupamos puertos de internet, ocupamos puntos de acceso inalámbrico y puntos de acceso autónomos y basados en controladoras. Ya vamos a ver qué es eso. Creo que la mayoría ha visto de repente una USB inalámbrica, o sea, es un dispositivo que yo adquiero, lo instalo con una pequeña software o aplicación que trae y me convierte pues una computadora que de repente no tenga una antena o que esté mala o que esté dañada, entonces me convierte en una computadora pues, o puede ser una computadora escritorio que no tenga eh, una tarjeta de red inalámbrica, me la convierte pues de forma inalámbrica. A nivel de usuario doméstico, generalmente, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos puntos de acceso, como podemos ver en la pantalla, esa imagen, un routercito, un switch, dependiendo, ¿ok? Switches para interconectar dispositivos y routers para proporcionar una puerta de enlace. Entonces, prácticamente en nuestras casas tenemos todo esto, ¿verdad? Es un router, es un switch y es un punto de acceso. O si queremos extender, por ahí pues compramos otro equipito para poder extender y que me sirva como puente.
¿Qué son los famosos AP? Los clientes inalámbricos usan tarjetas de red inalámbrica, ¿ya? En las computadoras portátiles usualmente tienen dos tarjetas, una inalámbrica y otra alámbrica, ¿verdad? En los dispositivos móviles, ya sean tabletas, celulares, ahora los televisores, consolas y eso, pues de repente ya solo traen la parte inalámbrica. Los clientes luego intentan asociarse y autenticarse a los AP y después de la autenticación los usuarios inalámbricos tienen acceso a los recursos. ¿De qué forma nos podemos autenticar a un equipo? ¿Cómo se autentican a un equipo? ¿O llegan a un lado y cómo ustedes se pueden conectar a un equipo inalámbrico? ¿De qué forma? Con la contraseña, Lick. Con la contraseña, correcto. Exacto, con la contraseña. ¿Ustedes de repente alguna vez se han conectado, eh, por ejemplo, en una de las comidas rápidas o algo así? No sé si se han fijado que de repente a veces piden un montón de datos como el nombre, el correo y algunas cosas, ¿verdad? Esto es otra forma de autenticarse Sí, también para poder. como el del C2 que pide el correo institucional y la contraseña del correo Ah, institucional. correcto, 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 exacto. Entonces acá ustedes se loguean a través, aquí en la universidad, de esa forma se loguean, ¿verdad? A través del correo institucional. Eso tiene un fin, obviamente acá a nivel académico, tiene un fin. ¿Por qué? Porque hay que dar seguimientos a los usuarios que se conectan. Una es que no cualquiera se puede conectar porque no cualquiera tiene un correo electrónico institucional, ¿verdad? Tiene que ser estudiante para conectarse, ¿ok? Y la otra es ver, por ejemplo, y darle seguimiento a temas ya con temas de seguridad, si es el caso de que de repente un dispositivo esté dando algunos flechazos o esté mandando muchos pines, y entonces uno empieza a chequear, ¿verdad? Ok. Dentro de estas APs vamos a tener APs autónomos y vamos a tener APs basados en controladora. Los AP autónomos son como los AP que nosotros tenemos en casa, que son dispositivos que son totalmente independientes, que se configuran que nosotros los podemos configurar, que los podemos cambiar a la contraseña, que podemos modificarlos, etcétera, ¿no? Esos AP usualmente trabajan con una interfaz GUI. ¿Qué es una interfaz GUI? GUI, que es una interfaz GUI, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. La GUI es una interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la CLI es una interfaz de línea de comandos? Y la GUI es una interfaz gráfica. ¿Ok? Y cada AP autónomo actúa independientemente. O sea, si ese AP yo le cambio la contraseña, pues me cambia la contraseña. Si a ese AP yo le agrego una VLAN, pues se agrega esa VLAN. O sea, y están los AP basados en controladoras. Los AP basados en controladoras, que para Cisco son las WLC, es muy parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente con el tema de DHCP o con los temas de BTP Server, ¿verdad? Es que una controladora, en este va a ser el principal, yo voy a establecer aquí cuántas VLAN tengo, aquí voy a establecer contraseñas para cada SSID y etcétera. Y cuando se conecta un AP a esa controladora, simplemente va a heredar. Va a heredar todo lo que el WLC tenga. Ahora, tienen una ventaja también, que si el WLC cae, este se puede convertir en un AP autónomo, mientras el WLC cambia. Entonces, si yo quiero agregar una VLAN, no la voy a agregar aquí a cada AP, sino que se la voy a agregar al WLC y este le va a decir, ¿sabe qué? Creamos una nueva VLAN, acéptela y la aceptan. ¿Qué más por acá? Ah, ok. Tenemos tipos de antenas externas. Tenemos antenas omnidireccionales,
y tienen una cobertura de 360 grados, ideales para áreas de vivienda y oficina. Tenemos las direccionales y tenemos la múltiple input, múltiple outputs, o sea, llamadas MIMO. ¿Qué significan las antenas omnidireccionales? Vamos a ver si... Las antenas omnidireccionales es como que nosotros tengamos un globo, una bombita, ¿verdad? Un globo, ¿ok? Inflado y hacemos presión en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Si nosotros presionamos y presionamos y presionamos, no soy muy bueno dibujando, menos con mouse, ¿verdad? Entonces nos va a quedar algo como esto, ¿verdad? Disculpen los dibujos. Entonces va a quedar como una rosquilla, va a quedar como una rosquilla, ¿ok? Entonces, esas son las antenas omnidireccionales. Esto es lo que hace es generar señales, ¿sí? De 360 grados, o sea, todo, pues, ¿sí? Todo, aquí. Y eso es lo que genera esas antenas. Por eso son ideales en casa. Y por eso es lo ideal que, por ejemplo, usualmente nosotros tenemos nuestro inalámbrico en una mesita. Lo ideal es que esté en una parte superior, una parte alta, porque entonces él va a hacer la radiación de mejor forma. ¿Ok? ¿Está claro, eh? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Perfecto. Las direccionales como tal son aquellas antenas que van con una dirección. ¿Ok? Entonces, usualmente lo vamos a encontrar con como platos, como este que está acá, un plato, ¿ok? Que ese plato entonces lo que va a hacer es que va a mandar señales, pero con una sola dirección. No se va a expandir ni para esta parte de atrás ni para acá. Una sola dirección y va a tener un receptor que va a estar pues como en línea vista para poder captar la información. Cuando hablamos de línea vista es porque van a estar sincronizados de esta forma. Estas son las direccionales. Y las múltiples input, múltiples output o las MIMO, yo anteriormente les decía que ellos pueden, por ejemplo, un inalámbrico recibe y después envía o viceversa, pero con las MIMO, la ventaja que tienen, la ventaja que se tiene es que si ustedes se fijan, entonces tenemos dos antenas. Dos antenas que van a recibir y dos antenas que van a enviar. Entonces aquí se convierten hasta cierto punto en full duplex. O sea, van a poder recibir, pero también van a tener. Entonces solo van a tener antenas para recibir y van a tener otras antenas para enviar. Entonces esa es una ventaja que se tiene. Bueno, los funcionamientos de las WLAN funcionan de varias formas. A modo de infraestructura, a modo de handheld, a modo de encajes de red, configuraciones de servicios básicos, BCS, servicios extendidos, DHCP 2.11 estructura de frame, accesos múltiples de protección y asociaciones de clientes inalámbricos y modo de entrega pasiva y activa. ¿Qué es el modo ad-hoc? Es cuando le damos acceso de una PC a otra. O sea, una PC le va a dar internet, bueno, o le va a dar red inalámbrica a otra computadora. ¿Okay? Ese es un modo, el modo ad-hoc. Modo infraestructura, pues que se usa para conectar clientes de red utilizando un AP. O sea, a nivel de infraestructura tenemos AP para conectarlos. El modo tethering, que es la validación, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles, cuando brindamos brindamos red o internet a un dispositivo a través de nuestro teléfono móvil. Los conjuntos de los BSS, que es los conjuntos de servicios básicos, que se utiliza un AP único para interconectar todos los clientes que están asociados a ese y los clientes en diferentes BSS, o sea, en diferentes conjuntos de servicios, no pueden comunicarse. Así como que tenemos separadas las cosas, ¿verdad? Y los conjuntos de servicios extendidos, que es una unión de dos o más conjunto de servicios básicos, ¿verdad? Entonces aquí sí los clientes tienen comunicación entre ellos. Este es el formato del encabezado de una estructura de trama para una parte inalámbrica.
aparece un control de frame, aparece la duración, porque la duración de cuánto está arrendando cuánto tiempo está ese dispositivo conectado, sus direcciones y la secuencia de control y la dirección que tienen ellos para solo el encabezado para poder establecerlo. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, no sé si a ustedes les dijeron que era el CSMA pleca CA en algún momento. ¿Se lo comentaron o no? A mí no, Lick. No. No No, recuerdo, Lick. Ok. Entonces, vamos a ver. Antes los dispositivos, por ejemplo, como los switches, no, perdón, como los hubs, lo que utilizaban eran, tenemos una computadora aquí, tenemos otra aquí, y por aquí vamos a tener otra computadora. Cuando el CCSMA aplica CD, que son detección de colisiones, lo que hace es lo siguiente. De esta forma trabajaban los hubs, ¿ok? Que eran dispositivos no inteligentes. Entonces, cuando mandaba una señal, o sea, cuando se mandaba información de un lugar a otro, ¿ok? Esto es una portadora. La portadora es como, hablando coloquialmente, sería como el ruido que genera los cables. Ustedes han escuchado los cables de alta tensión cuando está lloviendo. Y le hacen, ¿lo han escuchado? No. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, esa es como la portadora, eso pasa. Siempre va a generar un pequeño ruido en los cables eléctricos, ¿verdad? En la parte de cobre, siempre genera. Entonces, ellos detectan que hay algo. Entonces, detectaban. Cuando terminaba ¿cómo se llama? De, de la comunicación, entonces la portadora desaparecía. Pero posiblemente este dispositivo volvía a transmitir y este también, y aquí se genera una colisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacían esto? Se ponían de forma aleatoria, ninguno de los dos iba a transmitir hasta que su tiempo aleatorio concluyera para volver a transmitir. Entonces, este era un caos totalmente, porque los equipos entonces, lo que pasaba con los hubs es que ellos mandaban para todos lados, ¿verdad? Y este mandaba un mensaje a este de acá, llegaba el mensaje acá y este se lo mandaba a todos los puertos, ¿verdad? A excepción por donde lo recibió. Aquí no. ¿Ok? Eso es lo que hacían los hubs. Entonces utilizaban este tipo de tecnología, el SSMA aplica CD. ¿Ok? Cuando salen los switches, esto se acaba porque los switches manejan tablas MAC. Se termina el tema de las colisiones a nivel de cableado. Pero ¿qué pasa con la parte inalámbrica? La parte inalámbrica todavía funciona de esta forma. Entonces, pero trabaja con el CSMA pleca CA. ¿Sí? Que las WLAN son semiduplex y un cliente no puede escuchar mientras envía. Que las WLAN utilizan accesos múltiples con detección de operador con evitación de colisiones para determinar cómo y cuándo enviar datos, ¿verdad? Que es lo que hablaba anteriormente. Entonces ellos solo pueden enviar y recibir. Clientes inalámbricos y asociaciones, bueno, ya habíamos visto cómo se pueden autenticar, descubre el AP, manda el modo de autenticación y después se asocian, ¿verdad? Eso creo que lo vamos a omitir ahí rapidito, lo vamos a pasar rápido porque ya sabemos. ¿Cómo logramos esto? Necesitamos un SSID. Creo que lo han visto, un SSID, que es el nombre que va a llevar pues, la inalámbrica, que usualmente le ponen familia tal, ¿verdad? Tiene que tener una contraseña, tiene que tener un modo de red, tiene que tener modo de configuraciones, que los han visto como WEP, el WPA y el WPA2. Y los canales donde van, en qué frecuencia van a estar. ¿Qué más? Bueno, los clientes inalámbricos se conectan a APs mediante un proceso de escaneo o un sondeo. Lo que va a hacer es que
manda un broadcast, le dice quién me puede brindar internet y por ahí todas las APs mandan, ¿verdad? Entonces, modo pasivo es que la AP anuncia abiertamente su servicio enviando periódicamente tramas de señales. Y el modo activo, que los clientes inalámbricos deben conocer el SSID. También lo hemos visto que a veces nos aparece el modo pasivo, es cuando aparece pues todas las redes. Y el activo es cuando yo tengo que agregar una red. Dice, agrega la red, tiene que conocer el nombre, tiene que ponerlo tal cual, y a eso aparte pues le agrego, ¿cómo se llama? Una contraseña. ¿Qué son los CAPWAP? Ok. Cuando hablamos de controladoras, hablamos de CAPWAP. Ya. Es un protocolo que me sirve para encapsular prácticamente toda la información que va a traer la WLC. ¿Sí? Es un protocolo estándar de la IEEE que permite a la WLC, o sea, las controladoras inalámbricas, que administren múltiples AP y WLAN. Basado en LWAPP, pero para agregar seguridad adicional con Datagram Transport Layer Security o de LTS. Y que lo que hace es encapsular y reenviar el tráfico de clientes WLAN entre un AP y una controladora a través de los túneles utilizando un UDP. Miren, el protocolo utiliza UDP 5246 y el 5247. Uno para enviar y otro para recibir. Y opera para tanto para IP versión 4 como para IP versión 6, utilizando los protocolos IP17 y el protocolo 136, que es el que utiliza para ello. Básicamente, ¿qué es lo que me interesa que ustedes conozcan acá? Me interesa es que, por ejemplo, si ustedes se fijaron... Aquí. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta imagen que tenemos aquí, en esta, si se fijan, tenemos una controladora. Esta controladora y este API está pegado a una infraestructura física, ¿no? Está pegado a esta infraestructura física. Entonces, aquí tenemos múltiples comunicaciones. Entonces, lo que genera el CAPWAP es un túnel o una comunicación para poder mandar información que se va a agregar acá. Por ejemplo, si aquí agregamos una VLAN, ¿ok? Y que la SSID de esa VLAN es tal y que la contraseña es tal, se lo va a mandar a para que lo agregue y a todos los demás AP que estén asociados a ella, ¿verdad? Entonces, toda la comunicación inalámbrica que suceda acá va a estar en el AP, va a ir a la controladora y después la controladora lo va a compartir para donde sea que vaya. ¿Ok? Entonces, esos túneles CAPWAP, eso es lo que hacen, es la comunicación o es la calle principal para la controladora y los AP. Y el AP, obviamente, pues le da acceso a todos los dispositivos inalámbricos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que hace, o así en una forma rápida de verlo, eso es lo que hacen estos protocolos o este protocolo de CAPWAP. ¿Ok? Eso es lo que hace. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto de CAPWAP Split Map realiza todas las funciones que normalmente realiza una AP individual y las distribuye entre los componentes. Los DTLS proporcionan seguridad entre un AP y un WLC, ¿sí? Entre un AP y una controladora. Y está habilitado de manera predeterminada para proteger esos canales como tal. Hacen cifrados de datos, o sea, es mi túnel, es mi camino, es mi carretera, es lo que le está diciendo. Y hay dos modos de opción para las conexiones flexibles de AP, un modo conectado, donde un WLC es accesible, y las conexiones flexibles AP tienen conectividad CAPWAP en el WLC a través de túneles como tal. Y modo independiente, que el WLC es inalcanzable, o sea, las conexiones flexibles del AP ha perdido la conectividad con el CAPWAP, con el WLC, y la conexión flexible AP puede asumir algunas de las funciones. ¿Qué es lo que comentaba anteriormente? ¿Qué pasa si pierdo la conectividad? ¿Sí? Modo conectado, que el AP, si el AP pierde la conectividad con el AP no puede hacer nada. O sea, ¿sabe qué? No sé por qué hasta que la controladora levante, yo también voy a poder hacerlo. Pero ahorita no sé hacer nada más que brindarle señal, pero no va a poder hacer nada. Y el modo independiente es, perdí conexión con la controladora. Sí,
Correcto, pero yo todavía le puedo dar algunos accesos. Yo todavía sé cómo llevarlo y le brindo internet. Yo por lo menos no le voy a dar internet, pero ¿sabe qué? Le voy a dar acceso a la red, aunque sea. ¿Ok? Entonces es independiente. Eso va a depender de la configuración que se tenga en cada uno de los dispositivos. Y siempre utilizando, pues, si ustedes se fijan, este protocolo. Bueno, no vamos a entrar en temas de sesión de canales rápidamente sobre los canales de saturaciones, los DSS, los FHS, los OFDM, que son los diferentes canales en los cuales se les seleccionan la banda. Usualmente los canales inalámbricos funcionan en el canal 1, en el canal 6 y en el canal 11. Porque si ustedes se fijan en los otros canales, este canal con el canal 6 nunca se cruzan, ni con el canal 11, ¿verdad? No se cruzan. El canal 2 se cruza con el 1 y con el 6, el canal 3 con el 1 y con el 6, el canal 4 con el 1 y con el 6, el canal 5 con el 1 y con el 6, el canal 7 se cruza con el 6 y con el 11 y así van, pero los canales 1, 6 y 7 nunca se cruzan entre ellos. Entonces son los que se utilizan para los WLC, son los que no se cruzan. Para los otros, pues otros tipos de comunicaciones como radio, walkie-talkie y otros tipos de temas de cómo se llama de comunicación. ¿Cómo planificamos la implementación de una WLAN? Pues el número de usuarios emitidos, cuántos usuarios yo voy a aceptar, eso va a depender mucho del equipo. Los equipos caseros, a pesar de que traen direcciones de clase C, donde nos indica que pueden llegar a tener 254 usuarios, no van a alcanzar los equipos caseros a tener tanto. Ocupamos equipos más robustos, son equipos para aguantar de repente con 20, 30, de repente hasta 50 dispositivos conectados a la vez. Los caseros, ¿verdad? Pero ocupamos equipos más robustos. La parte del diseño geográfico en las instalaciones, si ustedes se fijan en la Universidad Nacional hay edificios que son bien antiguos y que las paredes son bien robustas. Entonces es más complicado, entre la pared más robusta, es más complicado que llegue la señal. Entonces por eso se necesitan a veces más AP para poder cubrir las necesidades. La cantidad de cuerpos y dispositivos que puedan caber en un espacio, la tasa de datos de los usuarios, qué tanto dato se está utilizando. No es lo mismo que tengamos 100 personas en WhatsApp que 100 personas en Netflix o en YouTube, ¿verdad? O que tengamos 100 personas en YouTube a tener 100 personas en Spotify que gasta menos. El uso de canales no superpuestos por múltiples AP y configuraciones de potencia de transmisión. Y pues es prácticamente una planificación. Si ustedes se fijan, la idea es, donde aparecen las X es donde estarían los AP y la idea es brindar cobertura a todo eso. Ahora imagínense, por ejemplo, en la universidad ahorita existe el proyecto de Wi-Fi 6, donde de repente en un solo edificio pueden haber, qué sé yo, 20, 30 dispositivos, ¿verdad? ¿Sí? En un solo edificio. Imagínense la administración de cada uno de ellos sería compleja. Entonces se utilizan los famosos WLC o las controladoras para que simplemente estos lo que van a hacer esos AP es replicar lo que la controladora indica. Vamos. ¿Alguna pregunta? Las amenazas, la intercepción de datos, intrusos, ataques de denegación de servicios, pues en general es más arriesgado tener redes inalámbricas que redes alámbricas, ¿verdad? Entonces, los ataques de DOS, voy a quedar por acá de un solo para, por ejemplo, la intercepción de datos. Recuerden que es una área abierta, cualquiera puede detectar la señal, los intrusos inalámbricos que pueden ingresar, los ataques de denegación de servicios, AP dudosos porque se pueden pegar APs a un AP que ya está y empezar a robar información. Otras amenazas que podríamos tenerlas por el tema de los servicios es el clima. El clima, pues si llueve mucho o está nevando en algún lugar o qué sé yo, también afecta entonces la conectividad, ¿verdad?, de los dispositivos.
¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Algo rápido el tema, ¿no?